Hola exploradores, sean bienvenidos a SCP Resumen. Se agradece su visita y apoyo. Para más información, vean la descripción o el canal. Ahora, comenzamos. SCP-440. Ecosistema a base de arena. Euclid. SCP-440 es una muestra de arena fina, granos de arena de aproximadamente 90 micrómetros, que es químicamente idéntica a la arena típica con base de sílice. Su única diferencia es que se comporta como si estuviera en un entorno de microgravedad, independientemente de las fuerzas gravitacionales que actúen sobre ella. SCP-440 fue encontrada en una pequeña botella de vidrio sin etiqueta, llena de un fluido viscoso, que presumiblemente ejerce presión sobre SCP-440 y evita que los granos se toquen. SCP-440 es capaz de dar esta propiedad a otras muestras de arena, transformándola en SCP-440. Se cree que el proceso que rige esta conversión se basa en el contacto, requiriendo que SCP-440 sea propulsado al interior de una muestra de arena no convertida, mediante aire comprimido. La tasa de conversión de arena básica a SCP-440 es también desconocida, pero se sabe que aproximadamente el 30%, por masa, de la arena sembrada no se convierte. Cuando SCP-440 alcanza niveles específicos de concentración dentro de un ambiente, se forma un ecosistema basado en SCP-440. Debido a que todos los objetos basados en SCP-440, ambientales e inteligentes, se encuentran en un estado de ingravidez constante, hay menos presión evolutiva sobre rasgos que desafíen la gravedad. A medida que este ecosistema ingrávido se extiende, organismos de diferentes tamaños comienzan a aparecer, aparentemente, uno más agresivo que el anterior. SCP-441, o también llamados pulgarenas, son entidades de 6 centímetros que se asemejan ligeramente a las artemias. Los especímenes SCP-441 pasan su vida usando sus dientes ásperos para esquilar secciones de rocas para su consumo. El estudio de los especímenes SCP-441 revela que están compuestos enteramente de SCP-440 indiferenciado. SCP-442, o también llamados rocópodos, son entidades de 75 centímetros de largo que se asemejan a cefalópodos rocosos, usando sus tentáculos para impulsarse en el medio ambiente y moverse. SCP-443, o también llamados serpentarena, son entidades de 1,5 metros de longitud, con un cuerpo similar al de una serpiente, y una boca con forma de trituradora de roca convencional. Fin del archivo. Recuerden que pueden apoyar al canal y a su editor, comentando, recomendándolo, dando me gusta y suscribiéndote. Y si está dentro de sus posibilidades, donando con lo que puedan a la cuenta de PayPal en la descripción. Muchas gracias por ver.